Buenas tardes, les habla la profesora Yasmín. Yo soy la coordinadora de extensión, de las actividades de extensión, y los he acompañado en el transcurso del desarrollo del componente pedagógico como coordinadora. Alguno que otro grupo ha estado conmigo como docente. Entonces, este módulo inicialmente estaba con la profesora Inés y yo le voy a colaborar con respecto a lo que es el inicio, ¿ok? Porque la profesora Inés en este momento de salud no está en condiciones para facilitar las actividades. Entonces, a partir del día de hoy, vamos a ir socializando con respecto a lo que es el desarrollo del módulo de ensayo didáctico. Como bien se le ha dicho, ensayo didáctico tiene una característica que integra todos esos conocimientos que han adquirido en el desarrollo de lo que fue el diplomado. Entonces, a estas alturas, ustedes ya tienen competencias relacionadas con evaluación, con planificación, han conocido lo que son el uso de estrategias y recursos instruccionales, más lo que es las microclases y los ensayos que han tenido en los diferentes módulos no han sido objeto de evaluación integral. Entonces aquí tenemos un compromiso ustedes y un compromiso nosotros. Nosotros los estamos acompañando en el desarrollo de estas actividades a través de una plataforma. Entonces, esa plataforma que es el Classroom ha integrado todo lo que son sus evaluaciones continuas de cada uno de los módulos. Entonces, en este lo que vamos a hacer es combinar esos recursos que ustedes han aprendido, incluso que hay algunos que ustedes conocen, otros que no, que han incorporado a su dinámica pedagógica los que están en el ensayo, como bien dice, de la profesión docente y que es un requisito en los planteles educativos para poder ejercer. Otros que quieren ingresar a lo que es la educación tradicional y eso va desde primaria hasta el ciclo diversificado. Y esa es la autorización que obtienen ustedes en la realización del diplomado. Entonces, aquí es importante que ustedes estén claros con lo que es el rol del docente en el aula y las actividades que vayamos a evaluar, entonces, que vamos a hacer el día de hoy, yo les voy a hacer llegar lo que es el cronograma de actividades y ese cronograma de actividades lo vamos a socializar el día de mañana. ¿Qué tiene el cronograma de actividades? Tiene actividades, como bien se dice, relacionadas con lo que es elaborar una clase. Como la estrategia que hemos utilizado es online, entonces su clase será a través de la plataforma, acompañada de lo que es el diseño de un aula de clase. Entonces nosotros los vamos a ir acompañando, principalmente yo que soy la coordinadora y me agrada el rol que tengo con ustedes de evaluar su diseño, de cómo diseñar el aula e incorporar esas estrategias que si bien hay unas que son costosas, otras que son de uso libre, nosotros durante todo el diplomado les hemos dicho que las herramientas que están en internet vamos a seleccionar las más cómodas para el docente y las que no les genere un gasto adicional. La profesora Libby les enseñó el Classroom y cómo ingresar, pero ahora el rol de ustedes va a ser diferente. Todo el diplomado han sido estudiantes. En este caso, ustedes van a pasar a ser el docente. Entonces, este módulo por eso se dice que integra todos los contenidos. Entonces, legalmente, nosotros tenemos un reglamento de ejercicio de la profesión y ese reglamento establece unos roles. Esos roles los conocemos que son el de facilitador, orientador, promotor social, evaluador, pero la realidad nos dice que esos roles que están en el reglamento se han adecuado o contextualizado y se han hecho determinados cambios. Que la norma no se haya actualizado es otra cosa, pero nosotros como docentes debemos de reconocer que esos roles se han ido cambiando y que nosotros tenemos que adecuarnos a la contextualización y que nos exige el medio. Tenemos unas TIC, que es un eje transversal dentro de la formación y capacitación. Así en Venezuela tengamos unas limitantes en la conectividad, entonces nosotros tenemos unas competencias que debemos alcanzar. Gracias a Dios, ustedes decidieron hacer este diplomado y aquí, por ensayo y error muchas veces, entonces han logrado alcanzar esas competencias.
Entonces vamos a ver un poco de cómo ese e-learning que nosotros hemos hecho énfasis en esa modalidad formativa para ustedes nos ha facilitado la comunicación, ¿ok? Incluso como docentes, ya sea en formación, hemos obtenido un acompañamiento pedagógico. Esa figura de acompañamiento pedagógico se la ha dado la UPEL a través de la coordinación y sus profesores o instructores que lo han orientado en el aprendizaje, con actividades síncronas y asíncronas y con ciertas herramientas de trabajo. Bien, entonces es importante que ustedes hagan un repaso de todo lo que han visto en cada uno de los módulos para lograr que esas competencias sean integradas en su aula de clase. Entonces, vamos a ver qué funciones tiene entonces el docente dentro de ese contexto de la virtualidad. La virtualidad está allí presente y nos va a acompañar un buen rato en el camino de capacitación o de ejecución de nuestra labor docente. Entonces, es bueno que ustedes siempre tengan constante indagación en las redes, en las plataformas, cómo me puedo yo incorporar al uso de esas herramientas. Entonces tenemos que dentro de las principales funciones docentes están las competencias administrativas y las competencias en materias y conocimientos. Ustedes ingresaron al diplomado, ya traen una serie de conocimientos en un área específica, si es ingeniería, si es matemática, si es física, esa es su fortaleza, esas son sus competencias de ingreso dentro de lo que es el desarrollo del diplomado y deben conocer que un diplomado de este nivel tiene ciertas competencias administrativas que debemos conocer como docente. Entonces, dentro de esas competencias administrativas que requiere un docente para facilitar, en este caso ya no van a pensar y cambien el chip de que ustedes son estudiantes y participantes, ahora son docentes. ¿Cuáles serían esas competencias administrativas? Las de gestión, la de cómo organizar un material, llevar control evaluativo, ejecutar planificaciones. ¿Qué me exige a mí la institución para yo consignar como recaudos dentro de ese proceso de evaluación a un grupo que yo estoy formando? ¿Ven? Entonces es importante que ustedes conozcan cada uno de esos elementos que requiere cada institución como exigencia. Las competencias de diseño es la elaboración de cómo elaboro, yo creo un aula y la configuración de esa aula. Yo sé que la profesora Libis les explicó inicialmente la construcción y diseño de aula. Entonces, en este caso conmigo, vamos a diseñar un aula que se va a presentar al final y yo los voy a ir acompañando en ese diseño. Bien, entonces ese diseño debe tener cierta estructura. Yo principalmente tengo que pensar en el otro. Entonces, el docente generalmente tiene como característica principal 3E. Debe ser empático, debe ser entusiasta y debe ser equilibrado. Entonces, yo tengo que pensar en el otro y esa empatía me permite decir, ajá, el estudiante cuando ingrese a un aula, ¿qué es lo que se va a presentar? Bueno, una estructura que le dé la orientación visual de cómo va a ir el desarrollo de su aprendizaje. Hemos cuidado muchísimo lo que es el diseño de las aulas por ello. Ya ustedes han visto cómo está diseñada cada una de las aulas que han visitado. Tienes que generar motivación, entonces ese entusiasmo hay que darlo en cada una de las actividades y hacer el acompañamiento pedagógico. Las competencias de facilitador y de tutor. Es importante que nosotros no solamente lo tengamos como una competencia desarrollada, sino como una vocación de servicio. El que tiene la profesión docente o el que se va a dedicar a la docencia tiene que tener pasión y vocación. Si tú no tienes pasión por lo que haces y vocación de servicio, entonces estás equivocado en la carrera docente, porque no vas a ser millonario con esta carrera. Eso sí se lo vamos a asegurar nosotros, pero da muchas satisfacciones personales. Las competencias evaluativas, ya vieron que tanto en planificación como en evaluación desarrollaron ciertas competencias. Entonces, esas competencias de evaluación las vamos a combinar con qué estrategias evaluativas se pueden incorporar en un diseño de aula invertida o aula virtual. ¿Qué es el aula invertida? Esa aula que nosotros combinamos con la presencialidad o con las orientaciones una vez al mes,
una vez a la semana. Entonces, esa estrategia se ha ido incorporando, incluso en esta época de crisis, que vemos hay muchas manifestaciones. Entonces, ¿qué hacen los docentes? Incorporan estrategias a través del WhatsApp, que es lo más sencillo que puede tener un estudiante de acceso para que no pierda la continuidad del estudio. Adicionalmente, tiene que tener competencias para sus funciones técnicas, o sea, tiene que saber prender un equipo, formatear, copiar el Drive. ¿Qué es el Drive? ¿Cómo lo organizo? ¿Cómo creo una carpeta? Entonces, todas esas eh, competencias en las TIC son indispensables para el docente en su proceso de desarrollo de las actividades de aula. ¿Ok? Ya sea presencial o virtual. Debemos en este módulo conocer que requerimos de una planificación. Entonces yo les voy a dejar un modelo, pero ustedes si ya están trabajando, eso es importante, utilicen el formato donde trabajan y se adecúan a ese formato. Generalmente les van a pedir las competencias, el objetivo de la asignatura y las competencias que van a evaluar en ese trimestre, en ese lapso, ¿sí? El qué, el cómo y el para qué debe estar redactada la competencia de esa manera. Los contenidos o saberes hay que describirlo. Las estrategias instruccionales hay que establecer cuáles son las estrategias de inicio, desarrollo y cierre en el desarrollo de sus actividades. Y los recursos que se van a incluir en el bloque de inicio, en el bloque académico y en el bloque de cierre. Entonces, poco a poco, a través de la socialización, vamos a ir chequeando esto. ¿Qué sucede? Que nosotros no debemos de olvidar que el gobierno establece a través de la Fundavit y pueden accesar a ella lo que es eh, el, el aprendizaje en casa. Entonces, ¿cómo se llama ese programa? Cada familia, una escuela. Allí van a tener textos, orientaciones a los docentes de cómo van a administrar su dinámica pedagógica en ese tipo de sistema. Entonces, ¿qué es lo que queremos en este módulo? Que ustedes integren su experiencia y vivencia con los contenidos y el desarrollo de las actividades que se han mantenido en el transcurso del diplomado. Entonces, nuevamente la bienvenida y esperemos que el material que yo les vaya a facilitar, ustedes lo revisen con calma y entonces socializaremos el día sábado. Yo les voy a colocar la hora para que hagan sus preguntas con respecto al módulo que es ensayo didáctico. Buenas tardes.